Hola, bienvenido a esta clase virtual del día de hoy para la asignatura de efectividad personal de las secciones 16 y 25. Hoy vamos a ver dos objetivos, el objetivo número 6 que nos habla sobre el contexto y vamos a desarrollar el tema número 7 que nos habla sobre la comunicación, los modelos de comunicación y sus elementos. Ok, continuamos. Vamos ahora a trabajar con el objetivo 6, en el cual vamos a realizar o vamos a observar los diferentes o las diferentes definiciones que existen sobre el contexto. Debemos entender que el contexto trata de un conjunto de circunstancias, tanto materiales como abstractas, creadas y originadas de acuerdo a un hecho o situación que puede comprobarse. ¿A través de qué? A través de testimonios escritos, hablados, documentos antiguos, a través de varias herramientas como la radio, la televisión, el internet o cualquier medio audiovisual existente en la actualidad. Ese sería un concepto sobre el contexto como tal. Vamos a ver ahora la segunda definición que nos dice que el contexto es cuando hacemos referencia al entorno que rodea tanto de forma simbólica como físicamente de una situación en específica. También podemos decir que el contexto es toda aquella situación que rodea a un acontecimiento o a un fenómeno tanto en circunstancias de diversa naturaleza, tanto históricas, políticas, religiosas, culturales, inherentes a un hecho determinado, cuyo consideración resulta importante para un análisis íntegro de algunos hechos. Entonces, por aquí podemos observar o podemos determinar que en sí el contexto es la circunstancia que nosotros a través de nuestra naturaleza podemos diversar en hechos históricos, políticos, religiosos y culturales sobre un hecho específico. Eso sería la definición real sobre el contexto. Ahora vamos a ver los tipos de contexto. Existen 7 tipos de contexto que son importantes para desarrollar el aspecto real de lo que es el contexto. El primer contexto que vamos a ver en el día de hoy se habla sobre el contexto político. ¿Y qué significa este contexto político? Esto se refiere a circunstancias o a situaciones de un entorno que se relacionan con el accionar político y sus repercusiones con respecto al beneficio que cada país en particular debe tener tanto a nivel nacional y a nivel internacional. Ejemplo, actualmente se observan grandes avances desde el punto de vista económico en aquellos países que presentan un medio político capitalista, entre paréntesis político. El segundo contexto que vamos a observar sería el contexto económico, que constituye todos aquellos factores que son relevantes para la toma de decisiones relacionados con la economía, ya sea a nivel empresarial o en términos generales de políticas económicas nacionales y mundiales. Un ejemplo, debido a la pandemia por el COVID-19, muchos de forma macro y micro empresas se han visto en la obligación de desarrollar recortes de personal e incluir o hasta muchas veces hasta cerrar pasarían a quiebra estas empresas. Este sería el segundo contexto. El tercer contexto sería el contexto social. ¿Qué quiere decir esto? Es aquello que se relaciona con hechos y situaciones acaecidas con el despertar social a nivel de exigencia que principalmente se relacionan a temas de igualdad y cese de violencia o crímenes de odio. Ejemplo, la violencia contra la mujer es cada vez más común en ciertos países del mundo, a pesar de las leyes establecidas en contra de ellas. Esto sería un ejemplo del contexto social. En el aspecto cultural, en el contexto cultural, es cuando son aquellas situaciones en relación a creencias, costumbres y todo lo que se relaciona al despertar cultural de regiones a lo largo del tiempo. Un ejemplo palpable sobre este contexto cultural sería en las poblaciones indígenas de varias regiones del mundo. La desnudez es normalizada y rutinaria dentro del aspecto de convivencia de estos indígenas en el aspecto cultural.
El tema número 5 que nos habla sobre el contexto artístico, que sería la relación o las diferentes corrientes artísticas que han surgido a lo largo del tiempo, así como a las diferentes artes actuales y sus influencias en la sociedad. Un ejemplo de este contexto artístico sería el arte moderno, que es considerado como una corriente que se inició a finales del siglo XIX e incluso incluimos en el 2020, que ha revolucionado las diferentes perspectivas artísticas en relación al antiguo arte occidental. Ese sería el ejemplo sobre el contexto artístico. Vamos ahora con el número 6, que sería el contexto histórico, en el cual es el intento que se establece una relación entre hechos considerados históricos y sus consecuencias, tanto positivas como negativas, que se generaron en ellas o en base a ellas. Ejemplo, en 1503, el artista renacentista Leonardo da Vinci creó su obra titulada La Mona Lisa, la cual expresa rasgos emocionales y serenos, con una mirada firme de una mujer, lo cual no era muy común de expresar en esa época. En el aspecto del contexto lingüístico, que sería el último contexto, hablaríamos sobre el contexto lingüístico de qué forma, porque este contexto involucra a todos los factores que rodean la producción de enunciados lingüísticos y que afectan el significado o la interpretación de tales enunciados. Ejemplo, un ejemplo muy palpable que sería una palabra como decimos llave, puede tener múltiples significados y múltiples interpretaciones, dependiendo del contexto que se le dé a esa palabra llave. Ejemplo, llave de agua, la llave que abre una puerta o la llave con la que un mecánico repara un automóvil. Bueno, en esta parte pues ya hemos visto las diferentes definiciones que hay sobre el contexto, cuáles son sus principales características y tipos, cuáles son los tipos de contexto que existen en la actualidad. Ahora vamos a pasar al objetivo número 7, que nos habla sobre la comunicación, los modelos y tipos de comunicación y el modelo de Virginia Satir. Primero tenemos que definir qué es la comunicación. La comunicación es la transmisión de información entre dos o más individuos. Podemos también decir que la comunicación la realizan todos los seres vivos y presentan alguna forma de comunicarse, ya sean por señales o señales químicas o sonidos o gestos. También podemos decir que la comunicación es la función fundamental en el desarrollo de la vida en sus diferentes niveles, tanto el nivel celular o niveles de los individuos, de las poblaciones y de las comunidades biológicas. ¿Por qué es importante la comunicación? Bueno, la comunicación es importante porque el individuo a través de su vida tiene que comunicarse de un modo o de otro modo. Debe tratar y por lo tanto debe relacionar el proceso fundamental de su existencia. Sin la comunicación no existe una sociedad, no tendríamos el conocimiento, no tuviésemos la cultura, que es una medida necesaria que nos permite el intercambio de ideas y el acceso a diversos puntos de vista dentro de la comunicación. La comunicación es importante ¿por qué? Porque evita los malentendidos y ayuda a resolver conflictos. Fomenta la creatividad y permite establecer formas de convivencia para organizar la vida social. Nos proporciona información la cual nos sirve de guía para ciertas personas para poder tomar algunas decisiones. También nos ayuda a transmitir las tradiciones y los valores culturales. Esa sería pues la importancia de la comunicación que en el cual nosotros no podemos obviar porque también ella desempeña un valor importante y central dentro de una organización o dentro de una empresa. Es importante también esto. ¿Por qué? Porque ella impulsa el intercambio de conocimiento y la innovación. Promueve la formación de equipos, mejora el fenómeno o el rendimiento del clima de trabajo, contribuye a gestionar la crisis a través del diálogo y a la aceptación de diferentes opiniones. Entonces, por eso es que es importante la comunicación. Sin la comunicación, el ser humano no puede tener
una forma establecida para relacionarse contra el ser humano. Ok, vamos ahora a ver cuáles son las funciones de la comunicación. La comunicación tiene diversas funciones y estas funciones nos incluye pues entre sí que frecuentemente se solapan o se superponen algunas de estas comunicaciones y entre ellas podemos decir que son la función informativa, la función formativa, la función persuasiva, la función expresiva y la función estética. Vamos a definir cada una de ellas. Por lo menos en el aspecto de la función informativa es cuando tiene el propósito principal de compartir una información más o menos objetiva. Esto es describir un aspecto de la realidad o señalar un elemento del mundo real. Eso sería en la parte informativa. Esto se da muy seguido en la parte de los periódicos, en la información de los mensajes que nos llegan y a través de los diferentes medios de comunicación que existen en la actualidad. Tenemos la función formativa en el aspecto de la comunicación. Es cuando se propone incidir sobre el receptor con fines pedagógicos o de enseñanza para transmitir hábitos e ideas y convicciones. Eso sería en la formativa. En la función persuasiva es cuando buscamos convencer al interlocutor de que adopte un punto de vista o lleve a cabo algún tipo de acción determinada. Esto sería la persuasiva. Y la función expresiva es cuando la comunicación está centrada en la transmisión de impresiones subjetivas o sentimientos, emociones, etcétera, etcétera. También podemos hablar sobre la función estética. Cuando hablamos de la función estética es cuando se busca comunicar un mensaje que provoque un placer estético, como ocurre con la poesía y generalmente en el arte. También tenemos la función de integración social, que es cuando de forma objetiva o primordialmente la comunicación establece un vínculo entre unos y otros individuos. Culminando con esta parte sobre la importancia que tiene la comunicación y sus diferentes elementos, y también estamos combinando la parte de la función de la comunicación. Pues tenemos que ver cuáles son los elementos que componen la comunicación. En la comunicación se puede distinguir una serie de elementos o factores y los cuales tienen injerencia en el proceso comunicativo y si falta de uno de ellos, la comunicación no se puede producir. ¿Cuáles serían estos elementos de la comunicación? Existen aproximadamente 5 elementos que son importantes dentro de los elementos de la comunicación. Esos 5 elementos son el aspecto, el emisor, el receptor, el mensaje, el código y el canal. También podemos anexar el contexto dentro de los elementos principales de la comunicación. Vamos a definir cada uno de ellos. Cuando hablamos de estos elementos, podemos decir que el emisor es el que inicia el acto comunicativo a través de la producción y transmisión de un mensaje. Por ejemplo, el hablante, un locutor de radio o algún elemento o algún animal que da una acción de gruñir. Esto sería un emisor. Cuando hablamos de receptor o destinatario, es el que capta el mensaje y es capaz de decodificarlo y comprenderlo y recomponer así el mensaje. Por ejemplo, alguien que escucha hablar a otra persona de modo directo a través de la radio o un animal que percibe el gruñido de otro. Esto es un ejemplo muy asequible hacia al de los perros. Los perros cuando gruñen entre sí porque están emitiendo una comunicación entre ellos. Cuando hablamos del otro elemento que sería el mensaje, es la información misma que se transmite, o sea, el tipo que usted va a enviar o la forma como usted va a enviar ese mensaje. Por ejemplo, una repetición de ayuda, una publicación radial o una advertencia de un animal a otro de que está traspasando su territorio ajeno. Esto sería un ejemplo de lo que es el mensaje. Cuando hablamos de código, en este caso sería el sistema de signos y reglas utilizados para elaborar un mensaje en el lenguaje oral o escrito. Y principalmente el código se utiliza en los seres humanos
pero no son los únicos, no son los únicos en el cual se utiliza estos códigos. Ejemplo, hay tipos de códigos que son las señales de tránsito, los gestos que expresamos o de manera significativa o compartimos a través de los sonidos musicales. En este caso, pues los códigos en este caso sería un ejemplo muy palpable, por lo menos lo que en el aspecto musical, con los músicos, con los que interpretan eh, algún instrumento musical. Por lo menos el canal, que sería otro elemento, cuando hablamos del canal de comunicación, es el medio físico empleado para transmitir el mensaje. Remite tanto al fenómeno cultural, que en este sería el aire, la luz, el sonido, como el dispositivo tecnológico empleado. En este caso sería la radio, la televisión o el papel. Ese sería el canal. Cuando hablamos del contexto, es la situación o el conjunto de circunstancias en el cual se produce la comunicación y que influyen en la producción de mensajes o en su recepción o su interpretación. Por ejemplo, cuando hablamos de este elemento, que es el contexto, se genera a través de un mensaje en el cual usted puede, como ejemplo, decir, iré a buscarte. Puede ser una promesa o una amenaza, dependiendo de lo que nosotros estemos estableciendo dentro del hecho como tal. Ok, ya hemos visto los elementos que pertenecen a la comunicación. Ahora vamos a pasar ahora cuáles son los tipos de comunicación que existen. Los tipos de comunicación que existen son aproximadamente 8 tipos de comunicación que tenemos entendido que se relacionan dentro del ámbito de la comunicación. ¿Y cuáles serían ellos? Estos tipos de comunicación nos ayudan a utilizar una serie de mecanismos que podemos emplear o servirnos para nosotros transmitir un mensaje determinado. Por lo menos dentro de los tipos de comunicación nos vamos a conseguir con la comunicación verbal, vamos a tener la comunicación oral, vamos a tener la comunicación escrita, vamos a tener la comunicación no verbal, vamos a tener la comunicación bioquímica, vamos a tener la comunicación interpersonal, vamos a tener la comunicación grupal y la comunicación masiva. Vamos a hacer un breve bosquejo sobre cada uno de ellos para que lo podamos entender. Cuando hablamos sobre la comunicación verbal, es todo aquello que se da mediante la palabra, o sea, mediante signos lingüísticos. Y uno de ellos puede ser de forma ordenada o escrita. Cuando hablamos de la comunicación oral, es la que se realiza a través de la palabra hablada, ya sea de forma directa, de cara a cara o a través de algún medio auditivo, como un teléfono, un celular, los mensajes de voz o la radio. Cuando hablamos de la comunicación escrita, es lo que tiene lugar a través de la palabra escrita y cualquier otro código escrito, por ejemplo, un pictograma, a diferencia de la comunicación oral y que puede ser inmediata, por ejemplo, una conversación telefónica cara o una comunicación cara a cara. Cuando la comunicación escrita también puede diferenciarse en el tiempo y en el espacio. Además, puede ser duradera o lo contrario de esta. Gran parte de la comunicación oral es de manera efímera. Cuando hablamos de esta comunicación, tiene dos elementos importantes. Dentro de la comunicación no verbal, podemos decir que es aquella que depende de la palabra para transmitir su mensaje. Se transmite como a través de los gestos, los movimientos o los sonidos. ¿Ok? Entonces, también tenemos la comunicación bioquímica, que son las formas de comunicación que depende de la transmisión y la recepción de señales químicas, tales como ocurre con nuestro propio cuerpo, cuando el organismo nuestro trata de comunicarnos de forma no verbal, algunos elementos a nivel químico. ¿Ok? También podemos hablar sobre la comunicación interpersonal, que es aquella que establece entre dos o más personas tradicionalmente, que en forma física aproxima de tal caso a participar y a utilizar sentimientos en el intercambio comunicacional. Esto implica el uso de comunicación verbal y no verbal.
Cuando hablamos de comunicación, dentro de esta comunicación interpersonal existen unos elementos importantes, que son la comunicación grupal y la comunicación masiva. Dentro de la comunicación grupal podemos establecer que dentro de un grupo en particular, típicamente podemos diferenciar la familia. Por lo menos cada familia tiene un grupo relacionado o establecido entre cada uno de ellos. Entonces ellos realizan una comunicación interna entre ellos mismos. Cuando hablamos de comunicación masiva, es la que se establece entre una misión o un emisor o un gran número de receptores que cada uno de ellos implica para que a través de esa tecnología, como canal de comunicación, en el caso un radio, la prensa, la televisión o el internet, puedan definir o llegar ese mensaje de forma masiva. Ok, entonces hasta aquí hemos visto ahora cuáles son los tipos de comunicación que existen. Vamos a pasar a la última parte de lo que es el objetivo número 7. Vamos a ver los modelos de comunicación según Virginia Satir. Esta gran psicóloga, investigadora, ella relacionó la comunicación con respecto a la familia, en la cual ella le dio unos diferentes significados con respecto a la comunicación que se realiza entre los grupos familiares. Ella nos explicaba que la comunicación tiene que ver con la intervención psicoterapéutica. Ella buscaba alcanzar el crecimiento personal, permitiendo a cada individuo que se convirtiese en un ser completo, mirándolo hacia los microcosmos, a su familia nuclear. En este caso, la madre como figura paterna y el padre como figura paterna. Y el hijo o los hijos construían el proceso de validación del aspecto humano. En sí, es un conjunto por medio del cual los diferentes lenguajes se reflejan en el acercamiento de cada persona con respecto a la sociedad. Este modelo de Virginia Satir trataba de buscar a través de diferentes terapias una serie de elementos que ayudasen a la convivencia entre la familia. Un ejemplo, este aspecto de terapia lograba aumentar la autoestima, llegaba a aumentar la toma de decisiones y asumir responsabilidades personales y lograr una autocongruencia. ¿Ok? Entonces, en este aspecto, podemos decir que Virginia Satir distribuyó y también definió los procesos de comunicación y también elaboró cuáles son los tipos de comunicación que existen de acuerdo al modelo de estudio de ella misma. Entonces, ella definió a cada uno de estos elementos como complemento dentro de la comunicación según el modelo que ella estudió. En el ámbito primero, el aplacador; el segundo, el culpador o el agresivo; el tercero, el superrazonable; el irrelevante. Vamos a establecer una serie de definiciones con respecto a cada uno de ellos. Vamos a ver el primero, el aplacador. ¿Qué significa esto? Se llama también, se lo podemos decir, el aplacador. ¿Por qué? Porque la comunicación que emite este personaje suele expresar su opinión, sobre todo cuando puede ser contrario a la de las demás opiniones. El aplacador busca la aprobación, el amor de los demás, tratando de complacer, de disculparse, de congraciarse, y busca siempre la aprobación de los demás. Puede tener bajo autoestima, sentir que no vale como los demás, incluso se siente responsable de los errores ajenos, cree deberle gratitud a los demás y se muestra una actitud suplicante. Ese sería uno de los tipos de comunicación según el modelo de Virginia Satir. Vamos a ver el segundo, que sería el culpador o el agresivo o el acusador. Siempre encuentra los errores de los demás. Es un poco o bastante dictatorial. Es quien manda y no le importa rebajarse o rebajar a los demás. Y es así porque internamente también tiene una baja autoestima y no se considera a sí mismo como una gran cosa.
Cuando tiene súbditos o quieren dominar, se siente que le toman en cuenta la posición del cuerpo en lo señalado con un dedo. Ese sería el culpador, el agresivo, el acusador. Ahora vamos a ver el superrazonable, que sería el otro tipo de comunicación según el modelo de Virginia Satir, que es el superrazonable. Este nos habla sobre su posición correcta. ¿Qué quiere decir esto? Es una persona correcta, es lógico y razonable, excesivamente razonable. Es una persona muy calmada, más bien es frío, poco demostrativo en sus emociones, trata de similar como una computadora, que es, por lo menos en ese caso es una persona, pero él asimila la información de acuerdo como una computadora, no se quiere salir de ahí. Según Virginia Satir, ella nos decía que el súper razonable se guía por las normas, es una persona que se guía a través de normas y sus palabras son correctas y demostrativas. Estas demuestran muchos sentimientos y no reacciones. Vamos a ver otro de los tipos de comunicación que nos habla Virginia Satir, que sería el irrelevante. Este irrelevante todo el tiempo va colgado en una nube. Ese banda es en las nubes. Ajá, es una persona que cuando habla o hace algo, por lo general, no tiene nada que ver con lo que estaba hablando. O se esperaba que hiciera como si estuviera descolgado de las conversaciones. Anda por allá en otro mundo, ignorando las preguntas, no sigue el hilo de las conversaciones, como si no prestara atención a lo que se está hablando. Y entonces, de acuerdo a los estudios que hizo Virginia Satir, lo compara con un trompo que va de aquí a allá. Esa es la comparación que hace Virginia de este modelo o de este tipo de comunicación del el irrelevante. Vamos a ver otro tipo que es el comunicador funcional, el natural, el que da la información de una manera fluida o el que habla de una manera fluida. ¿Y cómo lo compararíamos? Bueno, porque es una persona que da una comunicación sana, que es fluida, es natural y funcional. Habla con claridad y precisión en la comunicación, haciendo aclaraciones cuando se les pide o cuando otra persona desea verificar o, o, trata de comprender la información que se le está brindando en ese momento. Es una persona que pide aclaraciones, verifica lo dicho para comprobarlo con escuchas y así determinar si ha sido comprendido o no ha sido comprendido. Muestra congruencia y coherencia en lo que expresa, lo que dice y su lenguaje corporal. Es capaz de mostrar solidez, calidez, enfado, muestra un mensaje claro, sin vueltas, transmite en forma sencilla y directa su lenguaje verbal y no verbal. Es una persona que comunica, es valiente, tiene coraje, no tiene que ir a un enfrentamiento, pero sí siempre respeta la autoestima del interlocutor, demuestra fortaleza, franqueza y respeta el hablar y al escritor. También muestra integración, fluidez, apertura hacia el otro, propiciando una solución de estos conflictos. Mejora la relación con los demás al transmitir confianza, sinceridad y rectitud. Ok, entonces ya hemos visto los modelos y los tipos de comunicación según Virginia Satir. Bueno, muchachos, hasta aquí hemos hecho un breve resumen de los dos objetivos, del objetivo 7 y del objetivo 6 y del objetivo 7, que nos habló sobre el contexto y hablamos sobre lo que es la comunicación y el modelo de comunicación estudiado por la gran psicóloga Virginia Satir. Muchísimas gracias y espero que esto les sirva a ustedes de apoyo para el desarrollo de sus actividades en la asignatura de efectividad personal. Hasta luego y nos vemos en la próxima clase.